padre, cuando inició el curso, usted me había mencionado que la iglesia, estamos hablando de la iglesia católica, dejó de predicar sobre el demonio. ¿Por qué motivo? ¿Por qué la iglesia alejó esa prédica? Bueno, los motivos son múltiples y evidentemente yo no tengo absolutamente todos los motivos, pero sí entendemos de que con la entrada de la herejía del modernismo a la iglesia, muchos sacerdotes y estudiosos y teólogos, incluso también protestantes, han empezado a entender la figura del demonio como una figura alegórica, incluso dentro de la Sagrada Escritura, como un modo de representar el mal o la actitud del mal moral en el mundo, despersonificándolo y sacándole entidad de realidad. Y así en muchos casos se ha llegado hasta negar la existencia del demonio o decir que si el demonio y el infierno existen no habría ningún condenado, estaría vacío, ¿sí? Hay muchos teólogos que lo han sostenido. Bueno, esa no es la doctrina de la Iglesia, ni la doctrina tradicional, ni siquiera de el catecismo nuevo de la Iglesia, ni del espíritu del Vaticano II, sino la Iglesia sostiene que el demonio es un ángel caído, un ser personal, inteligente, que lo que busca, por su odio a Dios y su repugnancia a las cosas de Dios, alejarnos de Dios. Y entonces, movidos muchos sacerdotes, incluso muchas enseñanzas dentro de los mismos seminarios, ha hecho de que se dejara de predicar sobre el demonio porque se lo ve como una prédica que asusta, como una prédica que utiliza sofismos y cosas que no son reales. Pero en el fondo yo creo que el problema del abandono de la prédica del demonio y de las tentaciones del demonio en el ser humano y todo es porque también se ha abandonado la prédica de las cosas espirituales, ¿sí? De las cosas verdaderamente profundas. Entonces, al haber una gran crisis de fe, cuesta incluso a los mismos predicadores, a los mismos sacerdotes o a los mismos profesores, maestros o estudiosos, creer en algo que requiere tanta fe y tanta ausencia de racionalidad. Y esto que dice el demonio, ¿no? En la primera carta, esa búsqueda de ser normales y de no predicar ocultismos, cosas oscuras, ha llevado a negar esta verdad de fe. Y ha llevado a que muchos sacerdotes, y muchos laicos y muchos estudiosos, al estar muy alejados de su vida íntima, interior, tampoco puedan ser capaces de entender la acción del demonio en su vida. Entonces todo pasa a ser fruto de la fragilidad del hombre y todo pasa a ser fruto de un proceso de autoconocimiento del hombre y de fragilidad del hombre. Negar el pecado original, como lo niegan muchos autores, lleva a negar también la acechanza del demonio hacia ese pecado original y la presencia del demonio en nuestra vida. Pero sobre todo la carencia de ausencia de vida espiritual profunda, que hace que el hombre no se dé cuenta, muchas veces, o el sacerdote, o el religioso, de que está inmerso en una lucha espiritual. Y tener la conciencia de esa lucha espiritual implica un acto de fe grande. Un acto de fe grande, que es racional, pero que implica un salto también a veces al vacío, ¿no? Entonces, el abandono a la predicación de la iglesia o de parte de la iglesia sobre el demonio y todo tiene que ver con esto. Primero con esta sensación de acomplejamiento, de que no vamos a ser normales, no vamos a estar a la altura de la normalidad de este mundo, por la gran crisis de fe que hay también en el sacerdote y por esta teoría, esta herejía del modernismo que ha hecho de que la iglesia busque muchas veces, los predicadores busquen muchas veces ajustarse más a los cánones del mundo que a los cánones de la iglesia y de las verdades. Entonces, claro, el demonio aparece como una figura negativa a tal punto de ser mejor negarla o olvidarla o omitirla que traerla como causa de nuestra lucha. Ojo que nosotros no estamos diciendo que todo pecado procede solamente de la acción del demonio. Hay pecados en el hombre que proceden de la fragilidad humana. Nosotros tenemos una naturaleza que ha sido inclinada hacia el mal a causa del pecado original y hay cosas que el hombre opta a hacer en contra de Dios, en la cual el demonio tiene que hacer muy poco trabajo, digamos. ¿Sí? Ni todo viene del demonio solamente, ni todo viene solo del hombre,
dificultad del hombre. Pero esta carencia de predicación manifiesta esta crisis de fe que tiene la Iglesia Católica, por la que ha pasado muchas veces, que no define a la Iglesia Católica ni las verdades de fe de la Iglesia Católica, ni lo que la Iglesia Católica cree, ni lo que creemos nosotros, muchos sacerdotes y muchos fieles de la Iglesia. Recién mencionaba el susto, el miedo, Uh-huh. por el motivo de que se dejó de predicar. ¿Es para asustarnos, es para tener miedo del diablo? Nosotros tenemos que entender que el demonio al lado de Dios es como un mosquito. Digamos, el demonio es una criatura. Al ser una criatura es infinitamente inferior a Dios. ¿Sí? Porque es una criatura. Por supuesto que es mucho más astuto de nosotros, porque al ser un ser espiritual es mucho más inteligente que nosotros y tiene la capacidad de conocer dimensiones nuestras que ni siquiera nosotros conocemos como seres humanos por ser carnales. Pero en comparación con Dios, el demonio es un ser infinitamente chiquitito, ¿sí? ¿Y qué es para el hombre en estado de gracia? Un hombre que está en estado de gracia, en estado de oración, en búsqueda de santidad. El demonio también es un mosquito que nos perturba la noche y no nos deja dormir. Pero es simplemente eso. Por lo tanto, no podemos tenerle temor al demonio. Sí tenemos que tener respeto sabiendo de que él va a estar tentándonos y pedirle a Dios que nos dé la gracia de poder leer y experimentar su presencia para alejarlo. Pero el cristiano, el católico, tiene que concentrarse en servir a Dios, no en rechazar a Satanás. Porque Satanás no tiene chance con Dios. Y Dios realmente es poderoso. ¿Quién como Dios? Recordemos que a Satanás lo ha expulsado del cielo San Miguel Arcángel. Un ángel que también es infinitamente menos poderoso que Dios. Entonces, a veces uno ve esas imágenes donde está el demonio con Dios jugando la pulseada o... No. Esos son todos gráficos. El demonio es infinitamente inferior a Dios. Dios es absolutamente más poderoso que él, y cuando lo tenemos Dios entre nosotros, el demonio muy poco puede hacer, pero hace. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Y en otra cosa que también mencionó recién, muchas veces creemos que el diablo es el que actúa en nosotros y nosotros somos realmente los que accedemos a cometer un pecado. Porque muchas veces por ahí escuchamos que todo el tiempo mucha gente está diciendo Satanás o el diablo me puso acá, el diablo lo hizo, y muchas veces como que yo de mi parte siento como que no nos queremos hacer cargo. No, claro, exactamente. Es el fruto de la predicación de muchas sectas donde satanizan todo para sacarle la responsabilidad a la persona. Y eso tiene que ver con la conciencia de pecado, ¿no? Al no tener una teología y una doctrina verdaderamente sólida sobre qué es el pecado y cuáles son las consecuencias del pecado, entonces, claro, todo es fruto de Satanás. El hombre pierde responsabilidad porque ha sido una víctima y alcanza con pedirle perdón a Dios directo y listo, y ya está. Y Dios te perdona pues sos una víctima. Entonces tenemos que tener cuidado con la demonización de la libertad del hombre, porque el hombre a veces libremente tiene la posibilidad de optar entre una tentación o no, entre el bien y el mal. Y a veces ni siquiera el demonio tiene la necesidad de tentarnos. Nosotros mismos buscamos la tentación o buscamos esos placeres que no son lícitos solamente por el hecho de darnos satisfacción, de darnos alegría, de darnos seguridad, ¿sí? Entonces, hay que tener cuidado con que no todo procede del demonio, aunque el demonio está presente, y hay que tener cuidado con esas doctrinas que le quitan responsabilidad al hombre. Nosotros tenemos una naturaleza inclinada hacia el mal, pero Dios nunca ha anulado nuestra libertad, nuestra capacidad de elección, y mucho menos su gracia en nosotros para rechazar el mal. Bueno, hasta acá, aquí finalizan mis preguntas. Le voy a invitar a los que estén siguiendo este video, ¿sí? Este curso abierto y gratuito a través del Santo Rosario Bar, Facebook y YouTube, por el canal de YouTube. Los que quieran hacerle alguna consulta, alguna pregunta, padre, estaría abierto usted para poder responderla. No digo a todos, pero a su gran mayoría
dependiendo del contexto de las preguntas, que se le pueda responder Sería directamente. un lindo ejercicio que aquellos que le interesen pueden dejar en comentarios sus consultas y aparte del curso también poder largar algunos apartaditos, algunos videos donde despejemos estas dudas que se pueden ir presentando. Bueno, muchas gracias. Así estuvimos con algunas consultas después de haberlo escuchado al padre relatar un poco el libro, la carta, ¿sí? De las cartas del diablo a su sobrino.